Buenas noches. Hoy estamos en el libro de Hechos. ¿Quiere por favor ir allí? Hechos, capítulo 7, Hechos 7, y estamos en el versículo 20. Hechos 7, versículo 20. Y voy a leer desde el 20 hasta el 29. Hechos 7, 20 al 29. Pero antes de hacer la lectura, quería contarles que muchos de ustedes saben, nosotros vivimos unos años por fuera, en Canadá, y yo recuerdo que cuando llegamos, pues allí fue el momento que una persona compartió el evangelio conmigo y yo creí. Esta familia, una familia se fue y luego llegaron dos familias más y empezamos con ellos a hacer estudios, nos reuníamos cada semana en una casa diferente. Y estuvimos así por varios años, estudiando las escrituras. Después de esto, cada uno cogió su camino. Nosotros nos fuimos a vivir a otra ciudad, otra de estas familias se fue a vivir a otra, y el otro se fue igual a otro lugar. Y años después, varios años después, les visitamos y estas familias regresaron al catolicismo, como si nada hubiera pasado. Y yo cuando leo el texto que tenemos para hoy, esto mismo me lo hace recordar porque yo pensé que eran hermanos, pero no habían entendido. Y el texto dice aquí, el versículo 25 del capítulo 7 dice, Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. No es lo mismo, por supuesto, a la historia que yo traigo, pero creo que Moisés se sintió frustrado con estas personas. Así como yo en este momento que veo que han regresado al catolicismo, sentí frustrado. Pero vamos a hacer ahora sí la lectura desde el versículo 20. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Y al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os heréis el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y como les digo, hoy quiero que nos enfoquemos en ese versículo 25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Recuerden que estas palabras son pronunciadas por Esteban en el momento en que enfrenta un juicio en el Sanedrín. Está siendo juzgado por ser cristiano, había predicado a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, estaba predicando la salvación a esas personas, estaba predicando a Jesús de Nazaret crucificado y predicaba que no hay otro en el que puedan tener salvación sino en Jesús, que había resucitado de los muertos, que había ascendido del sepulcro al cielo y que no había salvación posible excepto en él y a través de él. Y esa predicación fue considerada una blasfemia por estos judíos. Así que Esteban es puesto en juicio y él lo que hace con estas palabras es su defensa. En el versículo 1, el sumo sacerdote le pregunta, ¿son estas cosas así? Y Esteban entonces responde y revisa toda la historia desde Abraham y continúa con José y ahora estamos en Moisés y ya hemos hablado de todo esto. Así que Esteban coge estos ejemplos e ilustraciones para dar su argumento. Y esa presentación nos sirve también a nosotros para ver que el pecado ciega a la humanidad, impidiéndole reconocer y aceptar la salvación que Dios ofrece. Esta ceguera espiritual
tiene consecuencias devastadoras y la única forma de superarla es abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo para poder comprender la verdad divina y así de esa forma recibir la salvación. Esto es exactamente lo que está mostrando Esteban. Este es el argumento de Esteban mencionando o utilizando a Moisés. Si recuerdan, la última vez que nos vimos que Moisés se enfrenta a una elección. Tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y fue en ese punto crítico de la vida de Moisés que él tiene que tomar una decisión, porque recuerden, él tiene dos opciones en ese momento, dos grandes posibilidades: o se queda con los egipcios y todas las bendiciones que venían para él en este mundo de vivir con los egipcios, o se identifica con estas personas que son su pueblo, pero son unos esclavos, son unos siervos, personas que lo único que esperaría cualquier que se diera cuenta de esto es que van a sufrir. Y el versículo 23 siente él allí que en su corazón debía ir con ellos. Y lo que está pasando es que Dios confronta a este hombre con estas dos posibilidades. Le muestra cómo puede usarlo como el salvador de estas personas y vimos los factores que gobernaron esa decisión y lo llevaron a elegir por Dios. Y solamente hay dos posibilidades en este mundo: o es el camino de Dios o es el camino de la impiedad. No hay otra opción. O es lo uno o es lo otro. Pero nuestra historia no termina allí. Y esta otra parte es lo opuesto a lo que hizo Moisés. Moisés elige irse con la gente. Es una buena decisión. Toma la decisión correcta. Pero los hijos de Israel hicieron exactamente lo contrario. Ellos no entendieron. Pensaba Moisés que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero lo que sucedió con ellos es que ellos no entendieron. Y esto es a lo que quiero que pongamos atención en esta noche. Moisés se les presenta por primera vez, les ofrece la liberación a la que Dios le ha enviado y estas personas lo rechazaron. ¿No les parece eso sorprendente? Y obviamente Moisés mismo estaba lleno de asombro y de desconcierto. Él supuso que sus hermanos habrían entendido cómo Dios por sus manos lo liberaría. Este hombre era reconocido en todo el pueblo y los esclavos podrían haberlo entendido, pero no lo hicieron, no entendieron nada y trataron a Moisés de tal manera que le tocó huir por su vida y pasar 40 años como pastor en la tierra de Madián. Ahora Esteban, como ven, trae ese punto. Él trae ese punto como el centro de su discurso. ¿Y qué les dice? Bueno, lo que realmente está diciendo es esto. Está diciendo a los miembros del Sanedrín, a través de esta historia, que ellos están repitiendo exactamente lo que hicieron los antepasados con Moisés. Porque Moisés fue enviado por Dios para liberarlos. Y aquí es donde está toda la tragedia. Porque vino uno como Moisés, Jesús, y lo rechazaron igual como los antepasados rechazaron a Moisés. Y eso es lo que está presentando Esteban en este momento. Y Moisés inclusive era uno de sus grandes héroes. Por eso es que Esteban trae este argumento. Probablemente después de Abraham, Moisés es el personaje más importante de todos. Así que Esteban está ansioso por mostrarles que al rechazar a Jesucristo, simplemente están haciendo exactamente lo mismo que sus antepasados hicieron en su momento con este gran héroe Moisés. Y al final, eso es precisamente lo que hizo no solamente el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas y los doctores de la ley cuando crucificaron a Jesucristo. Juan lo resume todo en Primera de Juan. Vino a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que está aquí pasando con Esteban. Él supuso que entenderían, inclusive cuando está haciendo estos argumentos, que por sus manos serían liberados, inclusive, pero no entendieron nada. Ahora, mis queridos amigos, estoy llamando su atención a todo esto porque hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Es la tragedia de las tragedias, la mayor tragedia de todos. El mundo rechaza a su propio Salvador.
El mundo crucifica al Mesías y la gran pregunta que seguramente debe ocupar la atención suya en este momento es ¿por qué esto sucede en el mundo? Y ya el domingo pasado, hablando en el Evangelio de Juan, lo estuvimos viendo. Estuvimos estudiando inclusive acerca de eso. ¿Por qué hizo esto el Sanedrín? ¿Por qué se comportan los hijos de Israel como lo hicieron en esa ocasión con Moisés, cuando él se presentó como su libertador? Esa es la gran pregunta y la respuesta, como lo dije el domingo, es el pecado. Dios les envía un hombre para liberarlos y sin embargo lo rechazan. Esto es irracional, es completamente absurdo. ¿Por qué es esto? Porque, como nos dice todas las escrituras, el pecado está acá. La caída del hombre llevó al hombre a pecar, es su naturaleza, es su carácter, es un carácter pecaminoso. No es por falta de educación o por falta de desarrollo económico. Muchos piensan que inclusive es por la evolución, porque no hemos evolucionado lo suficientemente rápido. Estamos evolucionando muy lentos a convertirnos en algo mejores. Entonces necesitamos miles y miles de años para obtener alguna mejora. Esa y otras son las explicaciones que muchos dan. Algunos inclusive son optimistas y afirman que simplemente se trata de falta de conocimiento. Y esa es una posición muy común, que no conocemos todo. Todo lo resuelven con la educación. Pero la educación tampoco es, no hay que ir muy lejos para decir y mostrar cuán equivocada está esa visión. Solo piensen en los 10 mandamientos. Piensen en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados a la humanidad para educarlos y ni siquiera los siguen. Hay un poder, hay algo que nos atrapa, que es el pecado, que es la naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo también la humanidad está bajo la influencia y el dominio del diablo, el príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. No es una mera falta, no es una mera enfermedad, es un poder terrible y es tan poderoso ese poder que nos abruma, nos atrapa y paraliza todas nuestras facultades y poderes más altos y mejores. Esa es la verdad bíblica y por eso es que vino Jesucristo, porque no había otra manera. La ley no podía arreglarlo. De hecho, Dios nos ha dado esa ley, nos ha dado no solamente los 10 mandamientos, nos ha dado el sermón del monte. Y si piensa que la educación y el conocimiento pueden poner a los hombres en lo correcto, bueno, ahí está. La ley la tenemos ahí, tenemos esos mandamientos, no solamente esos 10, tenemos otros mandamientos, pero la gente no los cumple, no se puede. El problema es tan terrible, el problema es tan drástico, es tan profundo, es tan radical, que toma inclusive la venida del Hijo eterno de Dios a este mundo. Además, no solamente tiene que venir, tiene que morir, ser enterrado y resucitar. Por eso es que las personas no entienden la doctrina de la cruz. No pueden entenderla a menos que vea el problema de su pecado, a menos que vea el problema del mal. Y aquí está, de una manera interesante y dramática que se nos presenta, en este incidente de la historia de los hijos de Israel. Y allí podemos ver algo de lo que el pecado hace. Lo primero y lo principal es que el pecado nubla la comprensión a la mente del hombre. Él supuso que sus hermanos entendían, noten otra vez el texto, que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendían, nublan entendimiento el pecado. Y así por eso ellos retrasaron su liberación por 40 largos y terribles años. No entendieron. Y esto es lo primero, por lo tanto. Vemos el poder y el efecto y la influencia del pecado. Oscurece la comprensión y hace que el hombre sea incapaz de en realidad pensar, de pensar verdaderamente. Esa es la verdad del Evangelio. Esto es lo que se nos presenta. De hecho, ese es el hombre por naturaleza. El hombre tiene la capacidad de pensar, de apreciar, de comprender, ¿cierto? El hombre puede hacerlo, pero no entiende esto que es fundamental.
El hombre es una criatura dotada con una capacidad original para comprender y eso es su mayor regalo. Pero es sorprendente que cuando llega el gran enemigo de Dios, el diablo, en su ansiedad por arruinar esa perfecta creación de Dios, ataca al hombre exactamente en su mente. Y eso es precisamente no solamente lo que hizo ahí, sino que es lo que continúa haciendo inclusive hoy. En la tentación a Eva, el diablo razonó con ella. Él presenta su argumento, dice, ¿de verdad Dios ha dicho? Le habló a la mente y ella escuchó y en su locura fue engañada y cayó. Y desde entonces la comprensión del hombre ha sido deformada, ha sido cegada, ha sido embotada, ha sido convertida en algo que no puede operar como Dios originalmente pretendía que lo hicieran. Esta es la tragedia del hombre. Y por supuesto, es una doble tragedia por esta razón, porque el mundo siempre se enorgullece de su comprensión. Esa es la tragedia. El mundo cree que conoce todo, se jacta de que sabe todo. Inclusive dicen, ¿no les ha pasado? Es que yo entiendo. Los cristianos dicen yo conozco, o los que no son cristianos, perdón. Yo conozco y por eso es que no soy cristiano. Por eso es que muchas personas hoy en nuestro país no son cristianas, porque creen que saben, pero ellos no entienden, no entienden. Si les preguntara a ellos, a cada uno, ellos saben qué le dirían, es porque yo sé, es que no soy creyente. Porque yo soy inteligente, es que no soy creyente. Es debido a su poder intelectual, debido a lo que ha aprendido, debido a la ciencia, todo es una cuestión de comprensión. Casi que nos consideran a nosotros que hemos creído como si fuéramos tontos. Pero los que no entienden son ellos, en realidad. Y lo rechazan porque dicen que entienden. Y esa es la tragedia del mundo, que no entiende. Esteban supuso que ellos entenderían cuando les habló, pero no entendieron. Tanto así que más adelante vemos cómo ellos lo apedraron y lo mataron. Y eso es cierto, así como fue cierto esa noche o ese día, es cierto esta noche. Igual, es lo mismo. El apóstol Pablo lo pone de una manera muy especial. Él expresa esto de una forma impactante en Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y eso no es una descripción perfecta de todo el mundo esta noche. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Lea Romanos del 1 en adelante hasta el versículo 18 o hasta el final del capítulo. Y allí va a encontrar una descripción del mundo con todas sus perversiones sexuales, con toda su inmundicia, con toda su confusión, con toda su suciedad. Y todo se debe a eso. Profesando ser sabios, creen que lo saben todo, se hicieron necios, se volvieron necios. Ese es el problema principal de la humanidad. Escucha a Pablo, inclusive expresarlo también en Efesios capítulo 4, versículo 17. Él dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El problema del hombre está en la comprensión, está en ese ámbito de la comprensión. Esteban aquí lo expresa en esta frase simple, no entendieron. Moisés fue a ellos con esperanza, confiando que lo estaban esperando. Estaba allí para ofrecerles vida, pero esta gente no entiende. Esa es la tragedia del mundo en esta hora. Profesan ser sabios, se volvieron necios. Así es el mundo hoy. Están llenos de conocimiento, llenos de comprensión, pero miren la vida que están viviendo. Mire el estado de esta sociedad. Mire las tensiones del mundo. ¿Es eso sabiduría? No. Todavía profesan ser sabios, con tanto conocimiento, con tanta comprensión, pero mire la locura que están viviendo.
Es una completa basura, es pura locura. Y dicen que son sabios, demasiado sabios para creer en el Evangelio. Mi querido amigo, el mundo aún no ha comenzado a pensar, y ese es el primer resultado de la caída. La gente no entiende, que paraliza la comprensión, de hecho. ¿Qué sentido tiene que un hombre diga o me diga o nos diga que tiene un gran cerebro, que tiene un gran conocimiento, una gran comprensión, si no puede controlarse a sí mismo? Si se droga, si se emborracha y luego escupe a todo lo que es santo. Eso es vivir más como un animal que como un hombre. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Miren en esta historia. Lo primero que vemos claramente es su falta de comprensión, la falta de comprensión de estos hijos de Israel. Y es que están completamente ciegos, y lo notan, al reino de lo sobrenatural. Noten, mírenlo de nuevo. Aquí está Moisés, quien creció como el hijo de la hija de Faraón. Se le viene al corazón visitar a su pueblo para ayudarlos. En otras palabras, Dios ha estado tratando con este hombre de una manera, como hemos visto, y él va a ser el libertador de estas personas. Así que va a ellos una tarde y ve a uno de los egipcios maltratando a los judíos. Mata al egipcio después de haberlo reprendido, y Moisés pensó que al hacer eso entenderían que lo estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo, pero no. Él inclusive no lo estaba haciendo como un hombre, lo estaba haciendo porque es un siervo de Dios, estaba siguiendo a Dios. Es Dios quien le puso en su corazón. ¿Es esto un movimiento del Espíritu? Esto es una intervención sobrenatural y milagrosa, y Moisés se presenta así, pero ellos no entienden. ¿Qué declaración tan perfecta es esa de la condición de la humanidad? Por su naturaleza es así, y eso es terrible, es cierto y terrible. La cosa más devastadora es lo que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros, y es hacernos incapaces de apreciar lo sobrenatural, lo milagroso, lo divino. Él venía con esa mandato inclusive del Señor, si hubiera sido así, si lo puedo poner así. El efecto del pecado es que no entendieron, y nos hace pensar solo en términos de este mundo, solo en lo que podemos ver y sentir, tocar y medir. Eso es lo que hace el pecado. El verdadero problema del mundo esta noche es que es materialista, solamente está poniendo los ojos en lo que puede tocar o ver. No sabe nada del reino espiritual, no sabe nada del reino espiritual y eterno, nada del reino dominado por Dios, por el Dios eterno y su Cristo. El hombre se ha vuelto ciego al aspecto más glorioso de todos. Está atado a la tierra y está completamente confinado en su pensamiento y en su esfuerzo por lo que ve. De modo que cuando se enfrenta a lo invisible, a lo espiritual, no lo entiende. Ese es todo el punto. El mundo está sin esperanza, el mundo está sufriendo de una inercia espiritual que lo hace incapaz de apreciar a Dios y esas gloriosas acciones. Y hay muchas declaraciones de esto que podría traer. Primera de Corintios 2 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No puede, es incapaz de hacerlo, no reconoce, no es consciente de nada fuera del alcance de su propia comprensión, y por eso lo rechaza. Por lo tanto, entonces, ¿qué dice el hombre? Eso no es verdad. Esto es un cuento de hadas, dicen los hombres. Esa es su actitud, pero no. Dios es el que viene y hace que algo cambie todo y le da al hombre una nueva vida, pero no lo entienden. Hay una ceguera de todo lo que es el reino invisible y eterno. Y esto es nuevamente lo que dice el apóstol expresado en estas palabras: ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Piensen en eso. ¿Hay algo más trágico sobre el caso de la humanidad en este momento que eso? Que mientras están en este mundo visible, estamos rodeados de este mundo
Hay otro mundo alrededor que es el mundo invisible. Una vez más, escuche, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí estamos, en un mundo en problemas de dolor y de agonía, pero hay otro mundo. Hay otro reino que es tan diferente que permite a un cristiano como el apóstol Pablo usar un lenguaje como este, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está, el mundo invisible, pero el mundo está sordo a eso, el mundo no lo entiende, y el mundo piensa que estamos locos al escuchar algo así en este mismo momento. Y cuando las personas escuchan esto, preguntan, ¿y qué es esto? ¿Es algo extraño? ¿Y espiritual es algo como raro? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Les ha pasado cuando usted comparte el evangelio? Si la gente no ve lo espiritual en todo esto que estamos hablando, es porque están espiritualmente muertos. Ese es el resultado del pecado. Ese es el efecto del pecado. Es como estas personas judías, con una ceguera a la salvación, a la liberación. Estas personas no entienden. Pero hay otra segunda forma en que este pecado se manifiesta. La primera, como dije, es que el pecado ciega la comprensión, ciega la mente del hombre. Y lo segundo es que el pecado ciega la necesidad. Esto del pecado nos lleva a vivir vidas al final ridículas, porque se jactan de la comprensión, de su conocimiento, de su astucia, piensan que son pues, capaces de salvarse a ellos mismos y de esa manera se comportan. Y aquí están todos estos hijos de Israel, esclavos, piensen en ellos, son esclavos, están en cautiverio. Al ver, noten el versículo 24, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Ese primer día que Moisés sale, los visitó, fue al egipcio, o había un egipcio que maltrató a un judío, y podemos entender lo que hace Moisés acá, defendiéndolo, ¿no es así? Pero ahora, al segundo día, Moisés encuentra a un judío maltratando a otro judío. Se les presentó, dice el 26, cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os heréis el uno al otro? Observen, todos estos que están aquí peleando entre ellos tienen la misma condición, son esclavos, pero eso no parece que les importara. Pasan su tiempo peleando entre ellos, compitiendo entre ellos, enfrentándose entre ellos, peleando entre sí, aunque todos están en el mismo problema y no se dan cuenta de eso. Esa es la tragedia del pecado. Y por supuesto, eso es una perfecta representación de lo que está el mundo en este momento. ¿Cuál es la condición del mundo? Cuando mira al mundo, ¿qué es lo que ve? No voy a hablar como creyente, estoy hablando como un hombre que lee los periódicos, que escucha las noticias. ¿Qué hay en el mundo? El mundo está dividido. Solamente basta con ver la política en Estados Unidos. ¿Han visto cómo se está dividiendo el país? Hay dos grupos completamente divididos. Pero ¿es solo allá? ¿Qué pasa en Venezuela? Lo mismo, dos grupos completamente divididos. ¿Qué pasa en Colombia? Dos grupos igual, divididos, todos peleando. El mundo está dividido políticamente, pero no solamente políticamente, está dividido económicamente, en términos de raza, en términos de educación, pero yo vuelvo y les hago la pregunta, ¿hay alguna diferencia en esas personas? Si llega una persona muy rica, usted puede decir, uy, es que es rico, voy a confiar en él. ¿Puede confiar simplemente porque es rico? Puede que entre un grupo de personas haya una apariencia de unidad, de compañerismo, de comprensión, pero detrás de escenas hay disputas, peleas y enfrentamientos. El mundo está lleno de eso, el mundo está completamente dividido y muchos se sienten superiores
y ven a los demás como inferiores. Y esto lo hacen los individuos, lo hacen los grupos, lo hacen los países, lo hacen los continentes. Esa es la condición de la humanidad, peleando, compitiendo, luchando. El mundo entero está lleno de eso. Y sin embargo, mientras hacen eso, lo que todos han olvidado es que son esclavos. La esclavitud está con los de izquierda como con los de derecha. Todos son esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Pero están tan ocupados peleando entre ellos que han olvidado su verdadero problema. Están ocupados haciendo mucho de las cosas pequeñas, de las trivialidades. Están perdiendo o están perdidos en el hecho de que están en pecado, destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas están bajo el poder y el dominio de Satanás por naturaleza. Y nuestro Señor mismo sacó esto en una ocasión con una terrible y aterradora claridad. Estaba predicando una tarde. En el Evangelio de Juan lo encontramos, capítulo 8. Y mientras hablaba estas palabras, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Noten, ellos aquí están hablando como todo político, como un político. Nunca hemos sido esclavos de nadie, están diciendo. Y en realidad eran más esclavos que en cualquier otro momento. Habían sido esclavos, piensen. Estos hombres dicen que no han sido esclavos de nadie y habían sido esclavos por 400 años o algo parecido. Y antes de eso habían sido esclavos de Babilonia y antes de eso de Egipto. Noten, los políticos se olvidan de todo. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué derecho tienes a decirnos seremos libres? Y Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis libres realmente, o realmente libres. Y eso es cierto para todo el mundo. Era cierto para estos hijos de Israel en la cautividad y en la esclavitud de Egipto, peleando entre ellos, olvidando que eran esclavos. Y es cierto para nosotros, tratando muchas personas de moverse de una clase a otra, de una esfera social a otra, de un nivel de saldo bancario a otro, y pensando: esto es lo maravilloso, esta es la vida, haciendo un nombre, haciendo dinero, avanzando, moviéndose de posición, pero todavía es esclavo de Satanás. Hay que parar y darse cuenta de la verdadera condición y darse cuenta de todas estas otras distinciones, o esas distinciones que son irrelevantes y completamente artificiales, y además podamos decir que trágicamente tontas. Eso es lo que hace el pecado, embota la comprensión. Pero entonces, aquí está lo más terrible. Todo esto les hace ciegos a la identidad del Salvador. Él supuso que los hermanos habían entendido que Dios por mano de él les había liberado, pero no entendieron a Moisés. Creyó firmemente que solo tenía que aparecérseles a estas personas. Todos sabían acerca de él, por supuesto. Era un hombre famoso. Piensen en Moisés, todo el pueblo judío lo tenía que conocer, de Egipto. Y en el momento que lo vieron venir con una sonrisa en su rostro probablemente, identificándose con ellos, un hombre con un mensaje. Pensó Moisés que todo el mundo correría a él y que caerían a sus pies y dirían: ¿qué es lo que vas a hacer por nosotros? ¿Qué tienes que decirnos? Estamos listos, danos la guía, muéstranos el camino. Y entonces lo seguirían, pero no lo hicieron. No entendieron nada. Y Moisés se sorprende y se siente decepcionado e infeliz. Y Moisés no es más que un reflejo aquí de lo que fue cierto también para el Hijo de Dios cuando vino a este mundo. Escuchen a Marcos 6:6. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Ese es el Hijo de Dios. Se maravillaba por su incredulidad. Y recuerdan a Juan 5.
Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué no creen?, dice nuestro Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y por supuesto eso es lo que ha hecho el mundo siempre. Un gran rey aparece, un gran jefe militar, un gran filósofo, un gran científico, y a ese se van a postrar. Le darán adulación, le darán alabanza, se entregarán a él, le van a adorar, le van a tratar como un héroe. Pero cuando viene el Hijo de Dios, se para enfrente, se les predica el Hijo de Dios, no ven nada. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese carpintero? Solo un hombre. Eso es lo que hace el pecado, ¿sí lo ven? Eso es lo que hace el pecado. Por eso es que cuando usted predica, las personas no creen, porque el pecado los tiene ciegos, ciega a los hombres. Por eso es que viene el Hijo de Dios a este mundo, pero no lo conocieron. Los príncipes de este mundo no lo conocieron, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Lea los evangelios y verá que lo nota ahí. Mantenga sus ojos en este tema. ¿Recuerdan a Felipe en Juan 14? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo? Piensen quién es Felipe. Felipe es uno de los que ha estado con él, ha visto todo. Y le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. No pueden ver, están ciegos a la evidencia. ¿Piensas, Felipe, que un hombre, un mero hombre, podría hacer todo lo que estaba haciendo? Mire los hechos. Pero no pueden. Y nuestro Señor expresa su asombro. Y al final de su vida, mira a la ciudad de Jerusalén y dice: oh Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Él le ofreció eso. Él se presentó a ellos, pero no lo vieron y no lo entendieron. Clamaron: quítenlo, quítenlo de encima, crucifíquenlo. No entendieron y siempre ha sido lo mismo. La ceguera lleva a esta falta de comprensión, a su incapacidad de reconocer la salvación. Moisés fue enviado a estas personas y comienza a demostrarles que les va a liberar. Comienza con estas dos acciones. Tiene poder Moisés para tratar con los egipcios, pero estas personas no entienden. Y es lo mismo con la cruz. No entendieron y lo vieron como un obstáculo y dicen: esto es locura. Y la gente todavía dice: no entiendo cómo un hombre pudo morir por todos. No veo cómo un hombre pueda cargar con la culpa de otro. No entienden, dice. Y eso es confirmado con la palabra: no entienden. Es cierto, no entienden, como dice Esteban. Eso es perfectamente correcto. No entienden. No pueden ver cómo esto puede suceder. No pueden ver cómo sus pecados pueden ser transferidos. No entienden. Yo le pregunto: ¿entiende? Esa es la gran tragedia. Lo que no entienden es esto: que el problema del pecado es tan grande que la única manera de deshacerse de él es que un Dios santo venga a este mundo a castigar el pecado, porque no se puede evitar. Esa es su naturaleza. Él odia el pecado, lo abomina. Dijo que ha revelado el hecho de que debe ser castigado y lo está castigando. Solo hay una manera, es el camino a la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguno dice: no entiendo. Por supuesto, está confesando. Cuando dice eso es que es un pecador, porque está ciego. El pecado le tiene ciego. Si hubiera visto cómo, si se hubiera visto
a la cruz, si hubiera visto la cruz y la santidad de la cruz, pues abrazaría la cruz, pero no la abraza porque no entiende. Pero si entiende, agradecerá a Dios porque es la única manera en que puede salvarse. Pero ellos no entendieron. Y finalmente, por supuesto, el pecado, además de que primero ciega la comprensión, ciega la mente, y segundo ciega la necesidad, es incapaz de comprender las consecuencias del rechazo. Ciega las consecuencias de su rechazo. Es sorprendente esto, porque Dios ha hecho una ofrenda amorosa, una oferta para nosotros de salvación. Moisés fue enviado, pero ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Y como digo, tuvieron que sufrir 40 años de agonía y vergüenza y desgracia como resultado de su rechazo. No sabían lo que estaban haciendo, estaban ciegos, no entendieron ni a él, ni su propuesta, ni su método. Y no se dieron cuenta de lo que iban a sufrir como resultado de su pecado. Eso es solo una imagen. Eso es lo que el mundo no comprende esta noche. Eso es lo que no entiende. Si rechaza, mi querido amigo, este evangelio, ¿sabe lo que está haciendo? Déjeme tratar de iluminar un poco esto. Se está condenando a usted mismo a una perpetua ceguera y a una muerte espiritual. Está decretando que va a continuar en su total incapacidad de darse cuenta de las cosas más gloriosas de todas, que es conocer a Dios y el reino espiritual y al Hijo de Dios. Y el hecho, además de que tiene un alma y un espíritu y la posibilidad de vivir una vida con Dios, se está condenando a sí mismo a una incapacidad perpetua de entrar en su reino. Y además de entender lo que es Dios, está condenándose a una mera continuación y perpetuación de la misma vida que está llevando ahora. ¿Y qué tipo de vida es esa? Muchos pueden estar orgullosos de ella, están orgullosos de la vida del mundo, entregándose a los deseos, comiendo, viviendo, malas imaginaciones, haciendo dinero, haciendo un nombre, tomando algo de otra persona, cuidándose a sí mismo y toda la inmundicia de la vida moderna. Eso es a lo que está condenado. Como estas personas se condenaron a sí mismas a una continuación de su sistema y de su esclavitud. Pero más allá de eso, se está condenando a una posición en la que cuando llegue a morir, porque va a tener que hacerlo, no tendrá luz en absoluto, no tendrá esperanza, no tendrá consuelo, solo se irá. Y cuando a este mundo se refiere, solo se irá de él. Pero comenzará a ver que hay otro mundo que en ese momento ha negado reconocer, que desecha por su conocimiento y su comprensión moderno. Así es, pero es tarde ya en ese momento y estará condenado si rechaza eso, a no tener ninguna esperanza cuando se enfrente a Dios en ese tribunal del juicio eterno. No tendrá nada que decir. ¿Por qué? Porque le recordarán que el Hijo de Dios incluso dejó el cielo y vino y nació en este mundo como un pequeño niño y sufrió las agonías indescriptibles, incluso murió en la cruz en ese monte Calvario para que pudiera ser perdonado y para que pudiera convertirse en un hijo de Dios y un heredero de la bienaventuranza eterna. Pero lo rechazan deliberadamente porque no entienden de qué se trata. Así que rechazar esto es rechazar la única esperanza de ser reconciliado con Dios y estar preparado para ese tribunal del juicio eterno. Permítame pedirle que aprendan esta lección del Sanedrín. Tanto usted como yo la necesitamos. Ellos no entendieron la propuesta y la oferta de Moisés. El mundo moderno no la entiende. Pero mire su propia vida, ¿es feliz? ¿Está en paz? ¿Está listo para mañana? ¿Está listo para el resto de su vida? ¿Está listo para morir? ¿Está listo para el juicio? ¿Está listo para la eternidad? ¿Está listo para estar en la presencia de Dios? Yo estoy. ¿Usted está? ¿Está listo?
Amén, sí. Si son creyentes, deberían estar listos. Si no está listo, ore al Señor y pídale que despierte su espíritu y que aclare su vista. Pídale a Dios por medio del Espíritu Santo que le dé una comprensión que solo Él puede dar. Y una vez que la tenga, reconocerá a su Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que le amó tanto que entregó su vida por usted. Y comenzará a gloriarse en la cruz que hasta ahora no tiene ningún sentido. Pídale que le que despierte su espíritu y que aclare su visión. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Le responderá. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, ya sean de Abraham, como estudiamos, ya sean de José o ahora de Moisés, nos ayudan a comprender mejor ese plan de salvación que tú has determinado, planeado desde antes, desde el pasado. Cómo mostraste por medio de Moisés que estabas dándole la salvación a estas personas y estas personas simplemente lo rechazaron. Cómo hoy las personas igual rechazan esa salvación que tú has provisto por medio de tu Hijo Jesucristo. No hay otra salvación, sino la que encontramos en Cristo. Y te damos gracias porque hoy podemos volver, Señor, a reconocer quién es tu Hijo Jesucristo, a reconocer esa salvación tan grande, a agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora nos has dado no solamente el gozo de esta salvación, nos has dado paz con Dios, contigo mismo, Señor, porque ahora ya podemos tener ese acceso directo. Estamos listos, Señor, listos para que nos lleves en el momento que tú así lo decías, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Estamos listos para enfrentar el juicio, porque ya ese juicio no nos va a tocar, porque Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados. Estamos listos para vivir para la eternidad. Estamos listos para estar en la presencia tuya para siempre. Gracias, Padre, por esa salvación. Gracias, Padre, porque hoy podemos no solamente proclamar a Cristo, sino proclamar ese futuro, esa esperanza que tenemos por medio de Él y por sus méritos y lo que hizo Él, Señor. Gracias te damos, te pedimos que nos mantengas esta visión correcta de quiénes somos nosotros y quién es tu Hijo y qué fue lo que Él ha hecho por nosotros en este mundo. Esto te pedimos en el nombre de Él. Amén.